¿Cómo están? Una vez más en Échele Café. Tenemos otro medicamento mágico que salió al mercado y otro mito al respecto. Ha sido terrible cómo estas noticias falsas cobran vida en tan corto plazo. Esta vez tenemos a la ivermectina. Ya pasamos por el dióxido de cloro, que por favor tengan cuidado, ya sabemos que es una farsa. Tuvimos a la dexametasona, que puede ayudar en casos extremos y debe ser administrado por un médico en un hospital. No salga a comprarlo. Y ahora tenemos a la ivermectina, un medicamento que es un desparasitante para parásitos. Ojo, es para parásitos. Y una vez corrió el rumor, otra vez salió mucha gente a comprarlo sin entender qué probabilidad tenía de ayudar con el COVID. Bien, estamos desesperados, es entendible, pero no tienen por qué ante un rumor salir corriendo a comprar un medicamento cualquiera. Así que lo invitamos a escuchar con atención al experto que explica con mucha brevedad que no se debe administrar ni automedicar por culpa de los rumores. Bienvenido. Bueno, una vez más estamos aquí reunidos para hablar de medicamentos. Esta vez le corresponde el turno a la ivermectina. Ivermectina, un nombre que creo que hemos estado escuchando mucho en redes, en noticieros, en diferentes partes, porque pues es el medicamento de turno que al parecer tiene efectos contra el SARS-CoV-2 y pues claramente todo el mundo está enloquecido y lo quiere comprar y todo, no. La idea de este espacio obviamente es revisar muy rápidamente de qué se trata esto, cuál es el cuento y pues que todos nos llevemos un mensaje claro de lo que está pasando con este medicamento. Entonces, la ivermectina, primero que todo, ¿qué es? Es un compuesto extraído de unas bacterias y que tiene propiedades antiparasitarias. Ahí les puse la foto del caballero, se llama Satoshi Omura, es un chino japonés de lo más antiguo, digamos, acudiendo a las palabras de una reina bien conocida en Colombia. Es un japonés biólogo, ahí está en su fotico en el año 73 tomando muestras de suelo donde pues en teoría está esta bacteria que es Streptomyces avernicus, una cosa así, o Streptomyces avermitilis. Mejor Esto es dicho, un nombre muy raro, esto no quiero que se asusten, que es esta jeringonza tan rara, simplemente es una bacteria que se encuentra en el suelo, es típica de diferentes zonas de la Tierra y resulta pues que tiene unos compuestos que sirven para matar parásitos. Entonces, de 1984, pues después de muchos estudios que se hicieron de esta bacteria y de unos compuestos que tiene, pues se saca un medicamento que a la fecha ya más de 250 millones de personas al año lo toman. O sea, realmente es bastante y ampliamente utilizado en el mundo y pues ha sido útil sobre todo en zonas de alta pobreza, más que todo en zonas rurales, apartadas, que no tienen acceso a las mismas condiciones de salud o de niveles de atención como se tienen en las ciudades principales. Entonces, por ejemplo, en el África, en zonas muy apartadas y olvidadas, pues este medicamento es de mucha utilidad. Y es de utilidad no solo en humanos, sino también se ha visto que incluso pues en veterinaria, incluso en agricultura, pues tiene estas propiedades y también no solo antiparasitarias, sino antiplagas. sí, en perritos lo he visto. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve este medicamento? Pues como les acabo de decir, es un medicamento que se usa contra los parásitos. Entonces aquí les doy un ejemplo típico de parásitos con los que nos encontramos en nuestra vida y que con los que se usa la ivermectina, por ejemplo, la pulga, la garrapata, la liendre de los piojos, algunos gusanos de esos que aparecen en los intestinos, otros gusanos aparecen en piel. Ese es prácticamente su uso clásico para el que se aplica o se formula y que pues tiene la indicación aprobada. ¿Cuáles son los eventos adversos más comunes como para que la gente también se haga una idea? Fatiga, dolor abdominal, pérdida de apetito o anorexia, que también la conocen, constipación o dificultad para ir al baño a hacer el número 2, como dijo Julián, o también diarrea, náusea o vómito, somnolencia, vértigo, urticaria, como en la foto es que me aparecen unas ronchas y me rascan, como pues para no ser tan técnico, y también en algunos casos hay problemas hepáticos. ¿Cómo dice Diego? Piquiña lo que marca. Piquiña, rasquiña, aparecen ronchas y pues obviamente rascan y se ve así la piel. ¿Cuál es entonces la relación con la COVID-19? O sea, la COVID-19 es la enfermedad, como para que la gente se haga la idea. La COVID-19 es lo que ya es
enfermedad por coronavirus 19 y el SARS-CoV-2 es el virus que lo causa. Entonces esas son las dos diferencias importantes como para que lo tengamos presente. Entonces actualmente se está investigando su utilidad para la infección por este virus. Al parecer hay alguna correlación en que pues puede llegar a ser útil en esta infección, pero digamos hay que saber diferenciar las cosas. Hasta ahora estamos investigando para saber si tiene utilidad o no. Aquí en Colombia, ¿qué información tenemos? Resulta que hay un consenso nacional que se formó con ayuda o apoyo de la Sociedad Colombiana de Infectología y una entidad que se llama IEDS, que es el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud. Estas dos empresas o entidades conformaron un Consejo Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por este virus para pues, saber qué hacer en los establecimientos de salud. Este consenso lleva ya varios meses emitiendo informes con el que les estoy compartiendo en pantalla. Llevan como 4 en lo que llevan estos 4 meses de confinamiento. Entonces cada vez se va, digamos, ahondando más en el tema y se va llenando más de información este consenso y lo va publicando y va actualizando estas guías. Eso es algo importante de que nos llevemos hoy en esta revisión, y es que pues como hay tanta información, es muy difícil que pues la sepamos toda. Entonces tiene que haber grupos especializados en el tema que hagan un filtro adecuado de todo esto, de dónde vienen, de las revistas científicas, de las publicaciones, hagan una revisión juiciosa y enfocada en el tema y saquen recomendaciones como esta. Entonces, ya que hay grupos dedicados a esto, pues nos libera a nosotros la necesidad de estar consultando Twitter o el médico de turno que salió a decir que con vapores de Vivaporú o de eucalipto. No, o sea, hay gente de verdad dedicada a esto y poco a poco vamos incursionando en el conocimiento y vamos sabiendo qué información relevante para tratar esta enfermedad o manejarla nos va a servir bien. Entonces sale este comunicado, esto salió este mes, pero también el IEDS emitió un comunicado de prensa, pues digamos que de alguna manera resumiendo lo que ya se sabe sobre este tema, y lo pongo acá como para que lo revisemos, y dice que pues, en el 10 de julio en este comunicado, basado en un ejercicio de referenciación internacional en bases mundiales de alto nivel científico y académico, este Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, IEDS, reitera la recomendación del consenso colombiano para la atención de la COVID en el país sobre el uso de la ivermectina solo en escenarios de experimentos clínicos aprobados. Entonces, como lo vimos, tiene indicación para tratar parásitos, lleva desde el año 84 matando parásitos en el mundo. Estamos estudiando si nos puede servir para tratar el virus o matar o atacar el virus de la SARS-CoV-2 o la enfermedad causada que es la COVID-19. Y en otra parte importante dice esto, pues que luego de esta referenciación internacional es importante que a la fecha no se ha encontrado evidencia al respecto a algún beneficio clínico en los pacientes afectados por este virus. O sea, todavía no hay evidencia suficiente para decir que la ivermectina cura o trata esta enfermedad. Sí se está investigando, como les digo, al menos 24 estudios clínicos en el mundo. Actualmente el INVIMA aprobó 1 en Cali, pero el uso de la ivermectina, por eso lo resalto ahí, solamente se usa para fines de investigación en escenarios vigilados y controlados. Todavía estamos investigando si esto se correlaciona con el tratamiento de la enfermedad o no. Pero no hay que salir corriendo a la farmacia a comprarla y a tomarme el carro tancado de ivermectina porque no sabemos. ¿Quién quita que de pronto haya sido una correlación, pues no sé, sesgada de pronto algunos datos que se tuvieron, de pronto como lo que pasó con la hidroxicloroquina en un momento, que venga un momentico, revisamos esas bases de datos, no son como tan bien hechas como lo pensábamos, tocó reversar o retractarse algunas publicaciones, entonces pues falta ver lo que estos estudios nos dicen sobre el tema. Y pues para finalizar esta revisión quisiera compartir lo que el doctor Carlos Pérez, infectólogo colombiano, nos tiene que decir sobre este tema. Escuchémoslo. Hola, soy Carlos Eduardo Pérez, soy médico infectólogo. Hago este video para decirles que la ivermectina y otros medicamentos no se deben automedicar. Pueden enmascarar otras enfermedades, ocultar síntomas y afectar órganos. Los medicamentos deben ser individualizados porque no todos podemos tomar de todo. Recuerde que cuando uno toma uno o varios medicamentos sin prescripción médica es como pescar con dinamita y pueden hacer daño. Es necesario que no se automedique así haya líderes de opinión que lo sugieran. Por favor, hagan viral este video. Entonces, como ahí lo dijo el doctor Pérez, estos medicamentos, hasta que no tengan el estudio suficiente y la evidencia suficiente, no podremos saber si son útiles o no. Y lo segundo más importante, pues que se usan bajo formulación estricta médica.
El médico tratante sabrá cómo formularlo, si se toma uno al día, 2 veces al día, o se ajusta de acuerdo al peso. Esas cosas solamente se consideran en ese momento de la formulación y es importante tenerlas en cuenta justamente para eso. Nosotros, o bueno, el ciudadano en general, no tiene por qué saber eso. Entonces, si el vecino me dijo, o si mi tía me dijo, o me mandaron una cadena por WhatsApp donde decía que sí, pues muy seguramente no tiene el rigor científico ni toda la evidencia detrás para respaldarlo. Entonces, procuremos no compartir ese tipo de información en redes, en cadenas de WhatsApp que nos mandó el conocido, el amigo en el grupo. Eso no ayuda, al contrario, contribuye a que haya más confusión sobre los temas. Así que esperemos que entidades como el IEX o estos consensos pues se llenen de la información suficiente, esperemos a los resultados de estudios clínicos pues para poder llegar a conclusiones contundentes sobre este tema y finalmente saber si un medicamento como la ivermectina puede servir o no para tratar esta enfermedad. Las decisiones tomadas desde el miedo. No sé qué hacer, entonces alguien tiene que tener la razón y por buscar que alguien tenga la razón no le hacemos filtro de dónde sacamos la información como nos dice Paul. O sea, yo no entiendo en qué momento los tíos que a duras penas terminaron el bachillerato ya son médicos infectólogos, porque andan repartiendo tratamientos de lo lindo. Y personas cuyo objeto de estudio es otro, muy diferente a la salud, terminan diciendo, opinando, hey, yo como psiquiatra me he tenido que enfrentar a eso, porque cuando yo le hago a un paciente un diagnóstico, un trastorno mental, sale la tía, la prima, la vecina, el sobrino, a decir, no, no tiene eso. ¿Por qué? No, es que yo leí en YouTube. Digo, yo leí en Google, yo busqué en YouTube. Esas no son fuentes de referencia. Cuando uno tiene temor, la mejor forma de disminuir el temor es a través de la educación, educándose de fuentes fidedignas, como todo el esfuerzo que Paul nos ha hecho para ayudarnos a entender que es un antiparasitario, los parásitos son muy diferentes a los virus, motivo por el cual no sirve. Lo mismo que los antibióticos, que son para las bacterias, no tienen nada que ver con los virus, como por ahí videos circulantes de alguien que parece que se identifica como médico, metiendo en un mismo cajón, bajo el cajón de cefalosporinas, dos medicamentos que nada tienen que ver con las cefalosporinas, que son entre ellas una quinolona, pues está poniendo la claritromicina y está poniendo la ciprofloxacina, que como otro grupo de medicamentos y lo manda indiscriminadamente a la gente para que se lo tome, como la señora que le puso en el post a presidencia, ordenen a los médicos que manden acitromicina, que ya también se cayó el estudio, con aspirina para que nos curen de esta vaina y no nos dejen llegar a neumonía. Y no. Definitivamente es desconocimiento de la fisiopatología, de las reacciones de medicamento, de la indicación del medicamento. Pero yo más que burlarme, la señora estoy entendiendo quiere una respuesta. Se la está pidiendo al que no es. El presidente no tiene ningún estudio en salud. Hizo derecho, creo que fue. Entonces, entre el derecho, pues sí, las profesiones de que los pueblos son los más borrachos, el médico y el abogado. Pero esto no tiene nada más en común, no comparten objeto de estudio. Entonces yo no puedo pretender encontrar una respuesta en una persona que es inexperta. Y yo, si no soy experto en el tema, tengo que aprender. Yo eso no sé, no estoy seguro, déjame revisar. Yo seré médico, pero hay cosas en las que digo, Paul, hermano, no tengo ni idea, ¿qué digo acá? Ayúdame. Yo tengo que ser responsable, responsable de lo que digo y de lo que no digo. Correcto. Cuando yo me paro acá en una plataforma como la que ustedes me comparten y me invitan, tengo que ser absolutamente responsable de lo que estoy diciendo. En el sentido clínico estoy educando y en el sentido de reclamo no estoy haciendo bobadas ni berrinches. Estoy diciendo, hey, ubiquémonos, zapatero a tus zapatos, cada uno en donde tiene que estar y brindar atención desde donde podemos. Si lo mío es hacer leyes, pues hacer leyes que sirvan. Si lo mío es atender pacientes, pues atender pacientes y que sirvan. Yo no puedo decir cómo hacer las leyes, pero sí puedo decir cómo atender pacientes. Si no trabajamos en llave, no vamos a hacer nada. Y eso es parte de lo que pasa cuando yo creo que cualquiera tiene la respuesta, porque en lugar de consultar al experto, le pregunto a la prima que de pronto tiene un novio que alguna vez pasó un semestre de medicina, a ver si de pronto, oiga, ¿será que si me tomo la hexametasona? Que yo no sé cuánto se aplicaron esa vaina, y la fueron a buscar en tabletas cuando no se encontraba. Y ahorita con la ivermectina, ¿quién sabe qué cantidad de cosas tan absurdas se van a ganar? Porque ya la compraron, de forma indiscriminada. Lo que a mí me causaba la duda, Paul y Julián, que son los que están en el sector salud, es por qué salió a la luz la ivermectina. O sea, ¿fue una noticia de Caracol o de RCN o qué fue? No, esto es en el mundo. O sea, realmente ha habido una evidencia que, pues, lo que pasa es que llevamos ya unos días pues recogiendo información, unos meses con todo esto digámoslo así, de evidencia de uso de algunos medicamentos
o de correlación de algunos medicamentos en casos pues que salieron adelante o se recuperaron, o algo. Entonces pues de ahí sale lo de la hidroxicloroquina, de ahí salen algunos antibióticos. O sea, realmente esta es una enfermedad nueva que hace 6 meses nadie sabía ni que existía. Llevamos estudiando enfermedades por muchos años, por décadas. Por ejemplo, la tuberculosis, todavía se sigue investigando sobre la tuberculosis, sobre el dengue, el VIH ni se diga. En fin, o sea, todavía hay mucho por aprender, y pues en 4 o 5 meses que llevamos consiguiendo este virus, pues es imposible tener como la respuesta a todo tan fácil. Entonces, pues cuando salen estos indicios de que de pronto esto sirve, de pronto esto hay una correlación, pues venga, investiguemos, porque al parecer sí. Entonces vale la pena entrar a hacer todo el rigor y método científico para entender si de verdad hay una correlación entre el manejo de la enfermedad o el tratamiento de la misma con un medicamento u otro. Entonces, como lo dijo Juliano, lo dije también en la presentación, es un antiparasitario. Entonces, pues de ahí a pensar que pueda tener alguna actividad con un virus, pues, a ver, o sea, hay un espectro grande, pero muy seguramente una correlación en alguna parte donde se hicieron la pregunta y pues claramente dieron que hay una correlación de pronto en algunos casos, y de ahí salió pues la idea de pronto de hacer una investigación más a fondo o ver la parte inmunológica de base, y vieron que sí de pronto tenía alguna razón de ser, y bueno, ahí ya estamos. Pero de nuevo, hay 20 y tantos estudios que están buscando ver si esto es efectivo o no, y hasta que no haya un resultado claro, pues no podemos decir que es efectivo o no. O sea, es que lo que me concerna a mí es que son estudios clínicos, o sea, eso debería quedarse clínicamente en estudio. ¿De cuándo acá están saliendo tan a la luz tanta prueba? O sea, es que es lo que me pone a pensar a mí. O sea, pues sí está chévere que lo correlacionen. La evidencia toca construirla para poder ver si sirve o no sirve. Eso es parte del método científico, que es prueba y error. Nada que hacer, los médicos somos de procesos, no de resultados. Hacemos lo mejor posible, pero el paciente muere independiente de nuestro esfuerzo, o sobrevive a pesar de nosotros. Algo que yo recuerdo en mis épocas de medicina, cuando íbamos en la Universidad de Caldas en pterodáctilo a la universidad, era que al paciente que había que ponerle cargas de corticoide, como es la dexametasona, había que desparasitarlo, porque al suprimirle la respuesta inmune, los bichos afloraban e invadían a la persona. Si yo tengo esa razón en la cabeza y al paciente que le va a dar dexametasona le doy ivermectina, por decirte un racional desde la clínica, y dicen, oiga, y esos pacientes se mejoraron, pues por un lado está la dexametasona, pues miremos a ver la ivermectina si sirve, y hacemos un estudio solo de ivermectina para ver a partir de prueba de error si es una herramienta o no es una herramienta. Claro, la necesidad de información se ha disparado porque llevamos 6 meses en que lo único que se incrementa es la producción de información que no sirve, la compra de medicamentos en bodega y el número de pacientes contagiados. Entonces, uno empieza a buscar lo que haya de datos ahí en descripciones de pacientes, reportes de casos, y muestra, construyamos la evidencia para hacer guías para que los pacientes se puedan beneficiar, porque esto hay que ponerle flujo, celeridad. Eso es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que me preocupa? Que cuando se comunican los estudios clínicos, los medios de comunicación son absolutamente irresponsables. Van diciendo como lo entendieron, ni siquiera consultan la fuente. No consultan la fuente. En lugar de decir, estábamos haciendo un análisis porque encontramos en unas descripciones alguna correlación, queremos estar más claros, dice, encontraron la cura. Y en ese manejo irresponsable de la información, porque luego dicen, ay, pero yo qué culpa, es que yo no soy médico. Pero soy el que puso la noticia a circular, y soy el que generó el retweet. Y claro, mi noticia está en todas partes del mundo, qué maravilla, pero si no soy responsable de lo que puse en esa noticia, lo que termina pasando es lo de la hidroxicloroquina, lo de la dexametasona, lo de la ivermectina, y de aquí para arriba no sabemos qué más, porque otros lo están haciendo con tus medicamentos sin ni siquiera estudio clínico. Entonces, hay que ser muy responsable. La gente está buscando demasiada información, o con demasiada necesidad emocional buscan la información, poca razón. Entonces no hacen filtro, no se van a leer el artículo completo, se quedan con el titular. Entonces ya está escrito en Twitter y en Facebook, en todas partes, la gente se queda con el titular y no entra a ver la noticia. Y hacen retweet y todo el mundo lo convierte en una realidad, porque en el constructo del imaginario colectivo esa vaina sirve y ninguno se leyó el artículo. Es como cuando uno iba a un club de libros, lectura de libros en español en el colegio, que lo leíamos 3 pendejos y el resto leía el resumen que había encontrado en el rincón del vago. Y uno, pero ¿de qué van a opinar? O sea, ¿alguien ha visto la crisis emocional de dónde sacó eso, hermano? Porque eso ni siquiera está en el libro. O sea, es muy necesario que la gente aprenda a leer de forma crítica. No solamente la información que identifican como científica en los medios masivos de comunicación, un canal de noticias, un periódico, si no es un medio de información científico, digamos la revista Nature, que es, esa sí le creo,
sino que es pues paquitolesciencia.com, de pronto no es tan fiel al original y no le hace tanta reflexión. Y si yo estoy leyendo es de eso, pues no le hago reflexión a que, como nos dice Paul, son unos estudios que están mirando, que hay unos procesos, que es necesario para construir el conocimiento, sino que pensé que ya encontraron la cura. Y actuamos con la DEA, con la de abajo. No, y el punto de pronto también como para complementar lo que dije antes es, pues la situación es de dónde salen como estos indicios de que un antiparasitario pueda servir para un virus o un, no sé, un antimalárico, bueno, todos estos medicamentos que han salido, o para, que hablamos la vez pasada, la dexametasona, para, pues, que es un corticoide, bueno, o sea, realmente es evidencia como de algunos casos de que alguien publicó y vio algo. Entonces, por ejemplo, específicamente para la ivermectina, ha habido varias fuentes, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, Perú y Bolivia les dio por dar ivermectina a todo el mundo. De pronto, pues dentro de los planes de manejo de tratamiento antiparasitarios, pues como dije al comienzo, pues esto es un problema de salud pública en zonas rurales que están en contacto con la tierra, agricultores pues tienen una cantidad de exposición a parásitos y pues hay que hacer brigadas, por así decirlo, campañas para hacerles llegar medicamentos antiparasitarios y la ivermectina es uno de ellos. Entonces se pudo haber visto una correlación. Hay un estudio en Australia donde se evidenció que a dosis, pues más allá de las dosis usadas en humanos, digámoslo así, en espacios de estudio en cajas de Petri, por así decirlo, vieron que había cierta inhibición de la replicación del virus con la ivermectina. Entonces dijeron, uy, de pronto a nivel biológico ya en el tratamiento usual, o las dosis de tratamiento usual, se puede ver alguna correlación. Entonces eso es lo que se está investigando. En fin, parten como de muchas especulaciones, pero hay que llevarlo justamente a ese rigor científico para que, pues, después de haber hecho un estudio juicioso, con un tamaño de muestra respetable, bajo algunas condiciones de control, de manejo de la enfermedad, de dosis y demás, pues con los que saben del tema, los infectólogos, los que están liderando estas investigaciones, pues sí podamos llegar a una conclusión más certera. Entonces, digamos lo que eso es lo importante, saber que parte de un hallazgo, de pronto puede ser una serendipia, una cosa que nos dimos cuenta en algún momento y que pues vale la pena llevarla a casa, y así fue igual la penicilina en su momento. Entonces, pues justamente estamos en ese curso y por eso han salido tantos medicamentos, pero insisto, debe ser en un contexto controlado, en investigación clínica, y que me dé un resultado que yo pueda trazar, digámoslo así, en ese método. Volviendo al tema de lo que dice Julián, que es cierto, o sea, realmente ahorita hay una cantidad de líderes hablando de cosas que ni les corresponden. Yo veo médicos con mucha facilidad y médicos de diferentes especialidades que tienen un gran número de seguidores en sus redes, pues porque son bastante conocidos en su área, médicos por ejemplo, de medicina alternativa, son los que más veo hablando del tema. Ese que mencionó Julián es bastante particular porque sale a hablar de protocolos que maneja, a recomendar antibióticos y a juntarlos con vaporización de eucalipto y manzanilla. Entonces, como que realmente tenemos el sustento suficiente para correlacionar estas dos cosas, o saber cuáles son los eventos adversos, o cuánto humo de eucalipto me tengo que fumar al día para saber si tengo eficacia o no. Y con cuántas tés de manzanilla me tengo que tomar eso combinado con el antibiótico que recomiendo. O sea, realmente eso no tiene ni pies ni cabeza. Y si saben tanto de un tema o se declaran tan expertos, pues qué mejor oportunidad para que publiquemos. En nuestro país hace mucha falta justamente esa intención de ciencia, esa ganas de publicar y crear esa cultura de investigación. Entonces, Dios mío, si tienen todo eso ahí, esos protocolos tan evidentes para ellos, hagan una publicación científica y compartan ese rigor científico con otras partes del mundo que seguramente pueden servirles y pueden ver como la utilidad y seguir investigando en el tema y volverlo un poco más formal. Pero un video de Facebook, un video de YouTube donde se paran y con un tablero hablan y ponen como el título de punto 1, punto 2 como si fuera una receta, por favor, ya aquí como también a la conciencia de qué tan real puede ser eso. Cualquier persona se puede poner una bata y poner unas recomendaciones ahí, entonces como me lo mandaron, ya con eso es suficiente y me quedo tranquilo. No, insisto, hay entidades dedicadas a esto, como el IETS, como los consensos, como el INVIMA, que justamente tienen un ejército de gente dedicado, especializado en revisar la información, en autorizar investigaciones, en autorizar registros sanitarios, y después de muchos sometimientos y revisiones y tecnicismos es que logramos tener pues, los medicamentos que en este momento pues, están a la disposición, no de todos, y solamente de los médicos que saben cómo formularlos. Entonces hay muchos filtros detrás antes de que un medicamento llegue a nosotros y no simplemente porque alguien lo dijo en YouTube o en alguna cadena.
Entonces, tener mucho cuidado con eso. Una cosa buena, si la ivermectina les quita los gusanos y las cucarachas que tienen en la cabeza, bueno, bienvenida sea, pero ojalá hiciera eso. No lo va a lograr. Como decía el mismo doctor Pérez, vamos a tener un mundo libre de piojos, pero no de COVID. Yo culmino entonces ya el programa. Y les agradezco una vez más por haber asistido a Julián, por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse al canal de Facebook de Julián, de Psiquiatría Sucerquia, por favor. Síganlo y síganos a nosotros. Denle click a la campanita, suscríbanse. Paul, pues muchas gracias una vez más por ser parte de Chile Café. Muchas gracias. Gracias. Luego. Chao.